Qué bendito sea el Eterno. Ahí estamos ya. Estamos transmitiendo en vivo y en directo. A todo color. La honra y la gloria sea a Hashem. Y damos gracias a Hashem por este precioso día. Damos gracias a Hashem por un Shabbat más. Hoy es Shabbat. Hay que guardar Shabbat. Hay que respetar la Torah. Hay que respetar los mitzvot. Hay que respetar los preceptos. Si tú respetas los mandamientos, la gloria de Hashem estará contigo. ¿Por qué? Porque estás guardando su palabra. Hay gente que no tiene respeto. Hay gente que dice, no, pues el Shabbat, tantas cosas que se dicen. No voy a entrar en ese detalle, pero hay que guardar la Torah. Hay que guardar los mandamientos. La gente habla de cosas, de sacrificios. La gente habla de esto y del otro, pero realmente solo son cosas. La gente lo que menos quiere es hacer la voluntad de Dios. Ellos quieren hacer la voluntad de Dios a la manera de ellos, a como ellos creen, como ellos piensan, y eso no es así. Sabemos que Hashem entregó la Torá, los mandamientos a Moshe en el monte Sinai, y de eso depende nuestra vida, de eso depende nuestra salvación, de eso depende todo. No de lo que tú creas, de lo que a tu manera, a tu forma. No, es como Dios lo estableció. Por eso es que el mundo está como está. Por eso es que la gente está como hoy en día está, padeciendo, sufriendo, dando gritos de dolores. Mucha gente se pregunta, ya estamos viviendo el apocalipsis, ya estamos viviendo tiempos duros, tiempos difíciles. Pero es por la misma causa de la misma gente, por la misma humanidad. Cuando Israel desobedecía a la palabra de Dios, a la Torá, a los preceptos, no guardaba los mandamientos de Hashem, o no guardaba los mandamientos de Dios, Israel sufría. Israel era entregado en manos de sus enemigos. Dios los enviaba Dios los enviaba a que fueran cautivos, a que fueran llevados como esclavos. Pero por causa de la palabra de Dios, ellos no obedecían. Cuando ellos desobedecían, les sucedían estas cosas. Hoy en día la humanidad está igual. Estos tiempos están iguales. Y la humanidad está viviendo como Israel vivía. Israel quería vivir a su libertinaje, entonces Dios los castigaba. Y entonces ahí volvía Israel a pedirle perdón a Dios. Y Dios los perdonaba. Ese es el Dios bueno que nosotros tenemos. El Dios misericordioso, el Dios compasivo. Ese es el Dios de la misericordia. Que cuando tú te arrepientes de tus pecados, cuando tú te arrepientes de tus maldades, Dios te perdona. 3 cualidades: Dios compasivo y clemente, lento para la ira, grande en bondad y en misericordia. Ese es el Dios que nosotros tenemos, a quien yo sirvo, a quien yo doy gracia. Y agradezco a Dios por cada día que me da, por cada oportunidad que me da. Hoy Shabbat, yo estoy aquí en mi casa, estudiando palabra, estudiando la Torah. Hay gente que me ha dicho, ¿de qué sirve estudiar tanto? Lo que pasa es que tú no sabes, porque tú no lees. La gente te juzga y te señala, ay, guardan el Shabbat, pero no hacen estas otras cosas. Tranquilo. Que eso es una relación entre yo y Dios. Tú tranquilo que tú vas a tener tu tiempo. Tú vas a tener el momento que Dios también te va a juzgar, no te preocupes. Tú me juzgas a mí por guardar Shabbat o por hacer unas cosas y otras no. Déjame, ese soy yo y Dios. Pero la gente se toma la molestia de juzgarte, de señalarte, de condenarte, de acusarte. Cuando no se dan cuenta que la relación que hay entre yo y Dios, entre Dios y la humanidad, entre Dios e Israel, es diferente. Es diferente. Pero por eso tengo a Dios. Dios es mi Salvador. Dios me salva de tus acusaciones. Dios me salva de cualquier señalamiento. Porque cuando Él tiene que castigar, me castiga a mí por desobediente. No castiga a nadie más. Por eso hoy en día que estaba estudiando me di cuenta de muchas cosas. Y mientras terminaba de leer un libro y tomaba otro, tomé un libro que dice la enseñanza de Rabbi Nachman de Bresle, un gran rabino de Israel, un hombre sabio, un sadik se podría decir.
Y me encantó algo que leí de este hombre. Y pude entender cosas que yo enteramente a veces uno no es que las ignora, sino que a veces se les olvida. Así somos los seres humanos, que nos olvidan a veces cosas. Y cosas importantes se nos olvidaron. Ahí yo he escuchado mucha gente que se le ha olvidado cosas importantes. Bueno, yo soy uno de ellos más. Yo entro en ese bulto también. Pero me daba cuenta de que Dios tenía compasión de Israel. Que cuando Israel se arrepentía, Dios los perdonaba y les daba una oportunidad más. Una cosa es que Dios sea compasivo y que Dios tenga misericordia, de que Dios te perdone. Yo leía un pasaje en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 9, del capítulo 9, entre el 18 al 39, me di cuenta de que Moisés clamó a Dios por Israel, para que Dios no destruyera el pueblo de Israel. Pueden buscarlo, el libro de Deuteronomio, capítulo 9, del 18 al 39. Porque dice que Dios quería destruir a Israel cuando cometió el pecado del becerro de oro, muy conocido. Dios quería destruir a Israel. Pero dice que Moisés se puso en ayuno 40 días para que Dios tuviera misericordia del pueblo de Israel. Y que no destruyera también a su hermano Aarón, porque con él también estaba enojado Dios por haber hecho el becerro de oro, por haberlo construido, por haberlo fabricado, aunque él no tuvo nada que ver en la idolatría, pero él fue partícipe en ese pecado. Aunque tú no hayas cometido pecado, pero si tú eres partícipe, formas parte de ese pecado. Entonces dice que Moisés intercedía a Dios por el pueblo de Israel y también por su hermano Aarón, para que Dios no lo destruyera. Moisés clamando, Moisés intercediendo a Dios porque no destruyeras al pueblo de Israel. Y nos damos cuenta a través de las escrituras de que Dios tiene compasión del pueblo de Israel. Que no importa el pecado que ellos hayan cometido, pero Dios se compadeció de ellos, Dios tuvo misericordia de ellos. Aunque tu juicio, aunque tu condena sea una condena de muerte, si tú clamas a Dios, Dios tendrá compasión y misericordia de ti. Ese es el punto clave en todo esto. Este es el punto clave entre tú y Dios y entre tu salvación y tu perdón. En que Dios tiene misericordia de ti y que Dios quiere que tú te arrepientas. De que tú le pidas perdón a Dios. Como está escrito en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 1, en el versículo 18. Dice el Señor, venid luego y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. No importa cómo sea tu pecado, Dios quiere que tú te arrepientas y Él tendrá misericordia de ti. Dios quiere que tú busques su perdón, así como Moisés clamó, así como Moisés intercedió a Dios por la destrucción del pueblo de Israel, que Dios tuviera misericordia del pueblo de Israel. Y Dios perdonó el pecado de Aarón y el pecado de su hermano Moisés. Pero hay algo que me llama la atención mientras yo leía esto. De que el pueblo, yo no leí de que Israel en ese momento apareciera la palabra, en hebreo teshuvah. No miré que el pueblo de Israel tomara atención a eso. Porque más adelante dice que Aarón muere. Aarón murió. ¿Y por qué causa murió Aarón? Por causa del pecado. Por causa del pecado. Aarón murió. Cuando leemos ahí, no parece que Aarón no murió por causa del pecado del becerro de oro.
Lo que lo llevó a Aarón a morir por causa del pecado fue porque por la desobediencia, que cuando Dios le dijo a Moisés que fuera con su hermano Aarón a que le hablara a la peña, no le hablaron a la peña, golpearon la peña. Hago esta aclaración para que no vayamos a entrar en una confusión y tampoco en que vayan a decir, eso es mentira. Aarón no murió por causa del pecado del becerro de oro. No, no murió por causa del pecado del becerro de oro. Murió por causa de la desobediencia. Que cuando Dios le dijo a Moisés que fuera y le hablara a la roca, a la peña, no lo hicieron. No glorificaron a Dios en ese momento. No exaltaron a Dios. Sin embargo, Moisés tomó la vara y golpeó a la peña. Ni él ni Aarón hicieron nada. Entonces, eso fue lo que lo llevó a la muerte. Por causa de esa desobediencia, Moisés tampoco entró a la tierra prometida. Porque esas son las consecuencias de la desobediencia. Esas son las causas de la desobediencia. Tú le fallas a Dios, todo el mundo está expuesto a fallarle a Dios. Todos estamos expuestos a fallarle a Dios. Pero hay una diferencia entre alguien que le falla a Dios liberadamente, alguien que le falla a Dios no queriendo. Y no solo no queriendo, cuando tú reconoces que le has fallado a Dios, hay algo que se llama teshuvah, hay algo que se llama arrepentimiento, hay algo que Dios quiere de cada ser humano. De que tú le fallas a Dios, arrepiéntete, pide perdón a Dios. No permitas que nadie te juzgue. Hay alguien que la gente te va a juzgar y te va a señalar, pero no importa. Lo que ellos no han entendido es que tú tienes una relación con Dios. Hay algo que tú sabes. Hay algo que tú deberías de saber, que cuando tú le fallas a Dios, tú te tienes que arrepentir y Dios te va a perdonar. Porque eso es lo que Dios quiere. Si no, les vuelvo a recitar el libro del profeta Jeremías, capítulo 1, versículo 18. Léanlo. De que Dios no quiere la muerte del que muere, sino que el impío se arrepienta de su camino y viva. Eso es lo que Dios quiere. Dios no ha creado castigo para el ser humano. Dios no quiere castigar al ser humano. Ese no es el propósito en la creación. Porque en el libro de Génesis leemos de que Dios, todo lo que Dios hizo fue bueno. No hay nada malo en la creación. Dios no hizo nada malo para que el ser humano sufra. Dios no hizo nada malo para castigar al ser humano. El ser humano se castiga solo. El ser humano se destruye solo. Dios no tiene nada que ver en eso. El ser humano es el solito se está castigando. Pero Dios no tiene nada que ver en el castigo de la raza humana, en el castigo de nosotros. Si Dios me castiga a mí es porque yo estoy en desobediencia. ¿Y por qué vienen los castigos? Para que yo pueda entender que necesito arrepentirme de mis pecados. Para eso es el sufrimiento. El sufrimiento no es para castigarme. Dios me castiga con estos sufrimientos. No. Es porque no quieres enderezar tus caminos. Por eso te va mal en la vida. Y por eso te seguirá yendo mal en la vida. Porque no quieres entender de que Dios te ama. Dios mandó al profeta Jonás a salvar a una ciudad entera llamada la ciudad de Nínive. Dios mandó a un profeta a que le hablara. Incluso este profeta, los que han leído las escrituras saben que este profeta no quería ir a la ciudad de Nínive. Porque él sabía que si la ciudad entera se arrepentía, Dios los perdonaba. Es porque había una rencilla entre nínives y judíos. Por eso es que el profeta no quería ir. Pero dice la palabra en el libro del Joel que cuando toda esta ciudad se arrepintió y cuando toda la ciudad de Nínive se arrepintió, Dios los perdonó. Dios los perdonó y toda la ciudad entera se arrepintió. Toda la ciudad entera pidió perdón a Dios. Hasta los animales, hasta las bestias del campo los pusieron en ayuno. Hay una linda profecía donde dice: salga de su cámara el novio, de su tálamo la novia, entre el altar, entre la entrada del altar.
sacerdotes, ministros de Hashem. Todos se arrepintieron, todos pidieron perdón a Hashem. Si toda la humanidad entera pidiera perdón a Dios, el mundo no estuviera como está hoy. Si hubiera una nación que pidiera, que se arrepintiera y pidiera perdón a Dios, las cosas cambiaran. Las cosas cambiaran. Hoy mientras oraba le pedía a Dios que me mostrara la verdad. Que es bonito hablarle a la gente la verdad. Cuando tú le hablas la verdad a la gente, los acercas a Dios. Pero hoy en día las religiones le mienten tanto a la humanidad que ya la gente no sabe ni en quién creer. No saben cómo recibir a Dios en su corazón. No saben cómo aceptar a Dios en sus vidas. Porque la religión entera le mienten a la humanidad. Ya la gente no sabe si creer en Dios o no creer en Dios. Hay otros que se les hace más fácil decir soy ateo, ya estuvo. Porque mucha gente mentirosa y sinvergüenza andan engañando a otros. Un pastor ahí echándole la policía a su congregación solo porque no dan el diezmo. Sinvergüenza, ladrones. Que en aquel día van a recibir su castigo. Yo no tengo nada en contra de la religión, yo no tengo nada en contra del cristianismo, yo no tengo nada en contra de nadie. Pero la verdad hay que decirla. Hay pastores que se hacen ricos de las ofrendas, de los diezmos. Una pastora ahí diciéndole a la congregación que ella necesita tener una casa y que quiere que la congregación le compren una casa porque los pastores viven en casa. Como si los profetas, como si los levitas tenían riquezas en aquellos tiempos. Hoy en día los pastores se hacen llamar levitas cuando no pertenecen a la tribu de Leví. ¿Quién les ha hecho creer a los pastores que son levitas? ¿Quién les ha hecho crecer a los pastores que hay que hacerse rico con la palabra de Dios? ¿Quién les ha dicho a los pastores que ellos tienen que vivir bien? Mientras que el pueblo tiene que estar aguantando hambre. Mientras que el pueblo hoy en día no tiene ni qué comer. Se le acercan al pastor y le dice el pastor, ay no, vamos a pedirle una ofrenda a la iglesia. Y empiezan los hermanos a sacarse $1. Tal vez de 50 o 100 miembros que hay dentro de la iglesia, solo rejuntaron $25, hasta $30. Pero el pastor no es digno de meterse la mano en la cartera y sacar un par de dólares y dárselo al hermano para que termine de comer. No, amados, eso no es así. Pero no des el diezmo. Y acércatele al pastor, ya te pregunta el pastor, hermano, ¿está diezmando? Dependiendo si usted está diezmando, usted está en maldición. ¿Quién dice que la palabra te maldice? ¿Quién dice que Dios te maldice? Dios es un Dios de maldición. Ah, no, porque está en Deuteronomio. Hoy pongo delante de ti la bendición y la maldición. Ay, mi hijo, tú no has leído bien la palabra. Acércate a un judío para que te interprete bien la Biblia. Acércate a un judío para que te interprete bien esa escritura. Ah, no, porque Malaquías dice, vosotros todo el pueblo, maldito soy. Eso no es así. Eso no es así. No has interpretado bien las escrituras. Acércate a un judío para que te interprete lo que dice Malaquías. Todo lo que tú ves para mal en la escritura, un judío todo lo mira para bien. Mientras tú interpretas las escrituras de una manera, nosotros las interpretamos de otra manera. Dios nunca va a maldecir a su pueblo. Dios nunca va a maldecir a Israel. De boca de Dios no hay maldición para Israel. Dios no va a maldecir al ser humano. Dios no va a maldecir su creación. Eso está mal interpretado. Todos vemos la palabra de Dios todo para bien, como está escrito en Génesis. Y vio Dios que todo era bueno. Y vio Dios que todo era bueno. No hay nada malo en las escrituras. Nosotros los judíos no vemos nada malo en las escrituras. Todo lo interpretamos para algo bueno.
Hay dos palabras en hebreo. Una que se dice akoletová. Akoletová, que todo es para bien. Todo es para bien. Todo lo que Dios nos manda a nosotros, todo es para bien. Y dice otra palabra es gansuletová. Y esto que me está sucediendo también es para bien. Así que no hay nada malo para nosotros. No interpretamos nada malo. Todo lo que Dios nos manda a nosotros, todo es bueno. Todo lo que es, como se dice, es algo llamado tikkun, que es rectificación. Es para que nosotros rectifiquemos nuestra vida. Cuando algo es supuestamente malo, entre comillas, viene a nuestra vida, no es para mal, es para bien. Es porque Dios nos quiere capacitar. Es porque Dios nos quiere mostrar algo más. Y para eso tenemos que pasar. Como el oro, como el oro es pasado por el fuego, así nosotros debemos de ser aprobados, probados. No podemos recibir algo así tan fácil, algo que no nos cuesta. Todo lo que nosotros recibimos es porque nos cuesta. Así como una persona trabaja y recibe su pago, lo recibe porque le costó toda una semana trabajando, ya sea en el frío o en la calor. Así, todo lo que nosotros recibimos es para bien. Los sufrimientos que vienen a nuestra vida son para bien. No son para mal, porque Dios no nos quiere castigar. Entendemos que Dios no nos quiere castigar. Como un padre corrige a su hijo porque lo ama, así Dios nos corrige a nosotros. Así Dios corrigió al pueblo de Israel. En medio del desierto, 40 años, en el Éxodo, siendo esclavos en Egipto, en Misraín, siendo esclavos en Babilonia. Todo es por un proceso. Hasta el día de hoy Israel sigue firme. Ahora Israel tiene su nación, tiene su pueblo, tiene su gente. Por tantos procesos que Dios los ha pasado, pero siguen hasta el día de hoy firme. Bendito sea el Eterno. Voy a leer una porción que leía acerca de Rabbi Nachman, que comenzando el video hice un comentario y me gustó mucho acerca de que la gente te juzga y te señala. Y dice así Rabbi Nachman de Bresle, dice, el rabí solía hablar respecto de las devociones, acerca de las devociones. Alguien que es devoto, no devoto como alguien lo puede interpretar, devoto a devoto, no, nada de eso. Dice que practicará durante su infancia. Decía que siempre volvía a comenzar. Muchas veces en el curso de un mismo día comenzaba el día con una gran devoción. Cada día que se levantaba decía, hoy no voy a pecar. Hoy no voy a pecar. Hoy no voy a fallarle a Dios. Ese debería ser nuestra devoción cada mañana como hijos de Dios. Levantarnos con una mentalidad positiva. Hoy no le voy a fallar a Dios. Hoy no voy a pecar delante de Dios. Hoy no voy a cometer esa falta. Y eso es lo que hacía Rabbi Nachman. Esa devoción se levantaba cada día y sus discípulos le preguntaban cómo él hacía. Y él comienza a relatarle en este pasaje, de cómo él hacía cada día. Y dice, con una gran devoción, tomando la decisión de ser desde ese momento un verdadero servidor de Dios. Cada día Rabbi Nachman se levantaba con una devoción y con una mentalidad positiva diciendo, hoy voy a ser un servidor de Dios. Hoy me voy a comportar como un hombre de Dios. Y no voy a cometer esa falta. Y dice, en ese momento, devoción, tomando la decisión, el momento en un verdadero servidor de Dios. Luego, la tentación de una sabrosa comida o algo por el estilo ocupaba su atención, haciéndolo caer de su alto nivel devocional. A lo que yo les decía, que nosotros estamos expuestos a fallarle a Dios. Nadie está diciendo yo no le fallo a Dios, yo soy muy espiritual. Por muy espiritual que tú seas o que tú te consideres, siempre tú vas a cometer una falta. O tú vas a cometer un pecado no queriendo, pero lo vas a hacer. Algo te va a desviar tu mirada de tu propósito con el cual tú te levantas. Ay, sí, pero si yo me levanto. No, hermano, no, amado. Siempre, aunque tú te levantes muy espiritual,
siempre vas a estar expuesto a fallarle a Dios. Es cuando más el Hesed hará, o la mala inclinación del mal, va a tratar de robarte esa mentalidad, ese positivismo, esa devoción. Dice que él venía y se levantaba con esa mentalidad positiva, de que hoy voy a ser un verdadero servidor de Dios. Pero llegaba algo, una tentación, dice, una sabrosa comida. Tal vez el hombre andaba en ayuno y decía, hoy voy a andar en ayuno y voy a ser un verdadero servidor de Dios. Pero llegaba una comida, una tentación, el olor de una comida, y lo hacía apartarse, olvidarse con lo que se levantó. Una sabrosa comida o algo por el estilo ocupaba su atención, haciéndolo caer de su alto nivel devocional. Algo nivel, no importa. El hombre era una comida, tal vez andaba en ayuno, pero a veces hay algo que pasa por tus ojos. Tú vas de frente y algo pasa por tus ojos. La vista es curiosa y volteaste a ver. Desde ese momento ya fracasaste. Ya fracasaste. Tal vez no codiciaste, tal vez fue una mujer, no la codiciaste, pero la volteaste a ver. Dice la escritura que los ojos son la lámpara de los ojos. Los ojos son la lámpara del cuerpo. Por ella entra la luz y también por ella entra el pecado, como por la boca también. Y dice que le robaba su verdadera devoción con nuevos bríos. Dice, de esta manera Rabí caía y comenzaba nuevamente muchas veces cada día, y a menudo nos contaba cómo era que continuamente comenzaba a servir a Dios de nuevo. Esta es una importante regla de la devoción. Nunca te permitas caer completamente. Nunca, aunque tú falles, pero nunca permitas caer completamente. Nunca diga yo no puedo seguir, yo no puedo hacer esto. Y esto fue lo que me llamó la atención de este libro llamado La sabiduría y enseñanza de Rabbi Nachman de Breslov. Rabbi Nachman de Breslov es un hombre sabio. Tiene llamado lo que es el movimiento Breslov en Israel. Hay muchos judíos que pertenecen a este movimiento. Tenemos el rabino Shalom Arush, tenemos el rabino Jonathan Galel, y así muchos rabinos que pertenecen al movimiento Breslov, que fue hecho por este rabino llamado Rabbi Nachman de Breslov. Breslov es un lugar, una tierra donde él vivía. Su nombre es Rabbi Nachman. Entonces, hay mucha sabiduría en este libro, hay mucho conocimiento que este hombre te lo puede transmitir como esta enseñanza acerca de esto, que nunca te permitas caer completamente. Aunque tú le falles a Dios, amado, vuelve y comienza de nuevo. Vuelve y comienza de nuevo, que eso es lo que Dios quiere. Que vuelvas a tomar fuerza, como dice una alabanza de este hombre llamado Abraham. Abraham Free canta una alabanza que se llama Hasá, Hasá, esfuérzate, esfuérzate. Eso es lo que Rabbi Nachman de Breslov me enseña en este momento cuando yo leía este libro, de que no permitas, si tú le fallas a Dios hoy en día, arrepiéntete y mañana vuelve a comenzar de nuevo, vuelve a comenzar tu vida con otra nueva devoción y con otro nuevo comienzo. Tú podrás volver a ser con una gran devoción a ser un verdadero servidor de Dios. No importa que la gente te juzgue, te señale, te condene, no importa. Dios no está ahí para juzgarte, Dios está ahí para fortalecerte y para ampararte. Dios está ahí para ampararte. Así como Dios amparaba al rey David, así como Dios fortalecía al rey David. ¿Tú crees que David no le falló a Dios? Sí le falló a Dios. Pero ¿qué es lo que hacía David? Se arrepentía de sus pecados y volvía a comenzar de nuevo. ¿Qué dice la escritura? Que David fue comparado como el corazón de Dios. Imagínate. ¿Cómo así? Es que Dios no ve tus fallas. Dios no ve tus faltas. Dios no ve tus defectos. Eso es lo que me gusta de Dios. Por eso lo amo. Dios ve tu esfuerzo, con que tú te esmeras día a día en servirle a Él. Eso es lo que Dios ve en ti. ¿Tú crees que Moisés no le falló a Dios? Moisés le falló a Dios. Moisés le falló a Dios. Pero Dios le entregó 5 libros que escribiera este hombre. En el pueblo de Israel, Moisés es un gran personaje. Es un líder, es un patriarca. ¿Pero que tú crees que Dios le vio los defectos a Moisés? No. Dios vio en Moisés su esfuerzo. Imagínate que Moisés en el libro de Deuteronomio
que yo leí, el capítulo 9, Moisés 40 días y 40 noches estuvo en ayuno intercediendo por una nación para que Dios los perdonara, para que Dios no los destruyera. ¿Tú crees que Dios no le dio el corazón a Moisés y le permitió perdonarle al pueblo de Israel? Sí, eso es lo que Dios ve en ti. Eso es lo que Dios ve en los seres humanos, el esfuerzo día a día. No en tu fracaso, ay Señor, hoy fracasé. Y mañana sigo fracasando. No, Dios quiere que tú te esfuerces día a día. Eso es lo que me gusta, que estaba leyendo esto. Por eso me gustó hacer este video. De que Dios ve tu esfuerzo. Esfuérzate cada día. Venid luego y estemos a cuenta. Pongámonos a cuenta, dice Dios. Jeremías 1:18. Dios no quiere tus fracasos. Dios quiere que tú te esfuerces. Dios quiere que tú pongas un 50 y Él pone el otro 50. Tú te esfuerzas y yo te perdono. Tú te esfuerzas y yo te perdono. Tú te arrepientes y yo te perdono, dice Dios. Qué lindo es Dios, amado. ¿Tú crees que decir que Dios es lindo es simple y sencillamente decirlo por decirlo? Es porque sale de aquí de mi corazón. Porque Dios es lindo. Dios es bello. Mientras tú me juzgas, mientras tú me acusas, mientras tú me señalas, Dios me perdona y me sigue perdonando. Hasta que llegue ese momento en que ya no me va a seguir perdonando porque yo voy a estar con Él. Entonces dice, nunca permitas caer completamente. Puedes caer de muchas maneras. En cierto momento, tu plegaria y tu devoción pueden parecerte sin sentido, dice. Esfuérzate y comienza nuevamente. Actúa como si recién estuvieses comenzando a servir a Dios. No importa cuántas veces caigas, levántate y comienza nuevamente. Haz esto una y otra vez. Pues de otra manera nunca podrás llegar a estar cerca de Dios. Oye, vuélvete hacia Dios con todas tus fuerzas. Permanece firme, no importa cuán bajo hayas caído. Así sea que te eleves o que desciendas, anhela siempre acercarte a Dios. Puedes ser arrastrado muy bajo, pero llora, implora, suplícale a Dios, dice, y haz todo lo que puedas para servirlo a Él. No importa cuán bajo tú hayas caído, no importa. Puedes ser arrastrado muy bajo, pero llora, dice, implora y suplica a Dios y haz todo lo que puedas para servirle a Él. Yo me llenaba de alegría cuando leía esto. Me querían salir las lágrimas. Porque a veces sientes que seguir una y otra vez, volver y volver a comenzar. Lo digo por experiencia. Sentir que tú, por más que luches y luches, siempre ves que de una o de otra manera tú fracasas. De una o de otra manera tú tropiezas. Por